Hola, bienvenidos a abrir toda la Biblia en un día, no sé si decir trascendental, no nuestro programa, pero sí lo que vamos a leer de la Biblia en el día de hoy. Dejamos ayer en el capítulo 51 de Isaías, este libro tan importante, quizás el más importante de los, creo que sí, que es el más importante, especialmente por lo que vamos a leer hoy, de los libros proféticos, que iba a decir estamos en la mitad, no estamos en la mitad, hemos pasado la mitad porque tiene 66 libros, eh, pero estamos llegando, en estos últimos días hemos marcado un tono especial que se iba profundizando con ciertos elementos que fuimos notando en relación a los cantos del siervo, en relación a la misión y la obra del siervo, o sea, del Mesías. No me puedo olvidar que del Mesías se habla desde el principio de Isaías, ¿sí? Isaías 9, Isaías 11, con esos pasajes maravillosos, pero que se había hablado de un niño y se había hablado de un mensaje de paz delante de Dios, ¿no? Ahí donde decía el lobo con el cordero. Estoy diciendo de memoria, no me fijé, pero cuando estamos en esta parte, desde el capítulo 40 en adelante, es que hemos encontrado ese tono que fue avanzando con el primer canto en el 42, donde se presenta Alicia mi siervo, en el 49 y 50, donde ya empieza a hablar de la idea de sufrimientos. Y bueno, antes de llegar vamos a terminar con el capítulo 51. Se nos acabó el tiempo en el 51:16, que tenía un título general de salvación eterna para Sion, y donde teníamos desde el versículo 12 una visión de Dios como consolador, ¿sí? Donde estaba ese versículo tan hermoso: he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano, he establecido los cielos y afirmado la tierra y he dicho a Sión, tú eres mi pueblo. Otro más de las palabras del Señor para, no sé, dar entidad, sentido a su pueblo en este tiempo que estamos entendiendo que es la vuelta del exilio. En el versículo 9 habíamos marcado unas frases de mucha fuerza: despierta, brazo del Señor, despierta y vístete de fuerza. Pero es un llamado a que el Señor se despierte. En el 17, donde vamos a seguir hoy, dice: despierta, Jerusalén, despierta. Levántate tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Y acá vuelve a hablar de la ira de Dios. Tú, que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. De todos los hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó de la mano. Estos dos males han venido sobre ti: ruina y destrucción, hambre y espada. ¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido, como antílopes atrapados en la red, han caído en las esquinas de las calles. Sobre ellos recae toda la furia del Señor, todo el reproche de su Dios. Hermosa la manera, No olvidemos que, en segundo lugar, además del mensaje, pero la manera que estos versos, sobre ellos recae toda la furia del Señor, todo el reproche de su Dios. Furia y reproche, dos pasos de el sentimiento de Dios, el sentir de Dios por un pueblo al que le había dado, que le llama hijos, que no podía conseguir que fueran obedientes y cercanos.
Por eso escucha esto, tú que estás afligida, le hablaba a Jerusalén en el 17, que estás ebria pero no de vino, así dice tu Señor y Dios, tu Dios que aboga por su pueblo. Te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear, de esa copa que es el cáliz de mi furia, jamás volverás a beber. La pondré en manos de los que te atormentan, de los que te dijeron, tiéndete en el suelo para que pasemos sobre ti, y te echaste boca abajo sobre el suelo para que te pisoteara todo mundo. Esto parece ser toda la historia de Israel, desde que los imperios, primero asirio, babilónico después, vinieran sobre ellos, desaparecieran a la parte norte y luego el exilio de Judá. Capítulo 52 sigue, no sé si debían haber cortado acá porque sigue. Despierta, Sión, despierta, revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Ese era el plan de Dios, ¿no? Y durante tiempo eso se cumplió. Pero después, sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Todo esto es en una forma figurada, figuras del lenguaje hermosísimas, ¿no? Hablar de la ciudad que vuelva al trono, había perdido todo. Seguimos en el 3, porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Nuevamente habla de redención, porque así dice el Señor omnipotente, en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos Asiria los ha oprimido sin razón. No aparece Babilonia acá, aparece Asiria también, quizás porque el relato está contando los tiempos más antiguos, ¿no? Y ahora, afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Miren, pregunta retórica, Dios diciéndose a sí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo, sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Personificación total, ¿eh? Dios como si fuera un ser humano que se pregunta qué estoy haciendo aquí, y que después dice, aquí estoy. En el 7, por eso tengo un pequeño espacio, como si fuera que hay otra estrofa. Comienzan unas palabras muy conocidas. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Suenan conocidas estas palabras? A ver, las tengo acá marcadas. El apóstol Pablo, que tenía la Biblia entera en su mente, las dice en el capítulo 10, esos 3 capítulos 9, 10 y 11 en el cual les habla a los judíos diciendo los gentiles han tomado el lugar de ustedes. Y ahí en 10, donde les dice cómo invocarán a aquel en quien no han creído, así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Y les está diciendo a ellos tienen que traer las buenas nuevas a los gentiles, pero no. Después de ese versículo 7, seguimos en el 8. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El capítulo 40 que empezamos a leer comienza a decir palabras muy parecidas. El Señor viene para consolar.
el Señor desnudará, voy por el versículo 10, el Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Qué palabra les está dando? Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. De acá en adelante, hasta lo que leamos hoy, yo creo que la gente de aquel tiempo no tenía la menor idea. Venían de ser subyugados por naciones, imperios fabulosos, y ahora Dios les dice que verán la salvación de nuestro Dios. Todo esto es revelación de lo que iba a venir. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de ahí, salgan en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. Todas las promesas maravillosas del Señor están unidas a actitud, arrepentimiento. Para ellos era no tocar nada impuro. Pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza, el Dios de Israel les cubrirá la espalda. Y desde el 51, lo que leímos hasta ahora del 52, tiempo de consolación, tiempo de decir, el Señor dice, acá estoy yo, pero no va a dirigir ninguna batalla. No va a hacer que ningún guerrero haga una tarea a la altura de los babilonios o de los otros. Acá comienza en el 13, aunque no está tanto considerado, pero este es versículo 13 del capítulo 52, el cuarto canto del siervo, que es realmente el comienzo del capítulo central de Isaías, el capítulo 53. De manera que vamos a leer, pero vamos a leer desde el 52, 13, desde el 52, 13, donde allí realmente vamos a comprobarlo. Miren, ese miren me hace pararme, miren, presten atención. Hay varias palabras en los capítulos, el capítulo anterior que las había marcado. Dice en el 51, préstame atención. Después dice, escúchenme en el 51. Dios pareciera que está zamarreando para que entiendan esto. Miren, mi siervo triunfará. Y de nuevo vuelve a hablar del siervo que desde el 51 no había dicho nada. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Y acá viene anticipando lo que va a decir después. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Qué raro. Yo cuando leo pienso, la gente de este tiempo, de después también que leía esto, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes. Asombro. Esto, como toda la Biblia tiene una unidad impresionante, esto lo toma el apóstol Pablo, el que conocía la Biblia y el que entendía la obra de Dios en el capítulo 15 de Romanos, cuando está terminando el libro de Romanos y está diciendo, en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán lo que no habían oído hablar de él. Y la cita, la referencia a Isaías 52:15. De manera que el apóstol Pablo, fíjense en el capítulo, en el año primero, del primer siglo de la cristiandad, Pablo retoma diciendo, eso era lo que estaba diciendo en Isaías 52, que va a llegar un momento en que reyes y pueblos enteros iban a escuchar de la obra del Mesías.
Y acá empieza el capítulo 53. No sé si es poca cosa decir el capítulo central de Isaías en cuanto a lenguaje. Es el centro del corazón de Isaías, porque este señor que mandó, señor con mayúscula, que mandó profetizar todas estas cosas a un pueblo que venía del exilio, a una Jerusalén que estaba destruida, les empieza a hablar de un siervo con muchas cosas, con oídos instruidos y con palabra, pero ahora empieza a decir otra cosa. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y acá empezamos el capítulo 53. ¿A quién se ha revelado el poder del Señor? ¿A quién? ¿Sí? Acá está hablando el profeta. Creció en su presencia, sería en la presencia de Dios, como vástago tierno, como raíz de tierra seca, toda figura del lenguaje. Yo decía como vástago tierno, claro, nació como un niño. El Señor podía haber hecho que el Mesías naciera como un muchacho, como un joven, pero no como vástago tierno. Y raíz de tierra seca me llama a pensar como que en la pobreza, en la humildad, digamos, ¿no? En la humildad. No había en él belleza ni majestad alguna y su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Las películas no lo han puesto a Jesús tan feo, ni creo que esto dé la idea, su aspecto no era atractivo, creo que con la mentalidad así de gloriosa del ser humano, claro, era vestido sencillamente, aparecía como un Galileo maestro de la palabra, no vestía con ropas costosas ni nada de eso, ¿no? Creo que por ahí va lo de atractivo. Y acá viene el 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Esto parece un resumen de lo que hemos estado viendo en los evangelios, ¿no? Desechado, despreciado, peleado, faltaba acá. Noto que está todo esto contado en tiempo pasado. Sí, como es un relato en pasado. Solo el Señor sabía que esto iba a pasar, ¿sí? Pero el profeta lo recibió de manera que esta es la historia que les cuento que va a pasar, pero así tal cual pasó. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Quién recordó esto? Así sencillamente, miren Mateo 8, cuando dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, que muchos vinieron y que sanó un montón. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando Mateo escribió su evangelio contando todo esto, no sé si antes lo había entendido, pero por lo menos en ese momento tuvo en claro, ese era el cumplimiento de Isaías 53. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Fíjense que primero cuenta de su obra en lo físico, ¿no? Llevó nuestros dolores y después habla de la motivación de eso, por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. O sea, todo lo que pasó desde su cuerpo físico a el motivo de ello, que fueron nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Creo que, si no me equivoco, en este cuarto canto del Mesías, del siervo, es el primero que dice así, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos
sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Antes dice, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y acá vuelve a usar ese verbo, recaer, caer especialmente, ¿no? De una manera sin duda. Pero el Señor, y acá dice que el Señor hizo en Jesús pagar el precio de nuestra salvación. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y ahora es como si fuera una cámara fija en el siervo sufriente. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de su pueblo. Isaías 53, 7 y 8 tiene un correlato muy especial, pero muy especial. Buscamos en el libro de los Hechos, después de la muerte de Esteban, ese Felipe al que el Señor mandó ir sin que supiera qué le estaba pidiendo, ir al desierto y se encontró con el etíope eunuco. Así que Felipe se acercó al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? No esperó que le preguntara, esto es para los evangelizadores. Él se acercó a ayudarlo. ¿Cómo voy a entenderlo? Contestó si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Así que, como la en griego, ¿no? De manera que le preguntó de quién habla aquí el profeta, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Esto me hizo pensar algo que nunca lo había pensado. Si en el siglo I, este judío etíope que leía las Escrituras no podía entender, ¿qué podría entender los israelitas que volvían del exilio, que estaban compungidos y consternados y para quienes todas estas palabras fueron consuelo y estímulo maravilloso? Pero estos capítulos del canto del Mesías, quizás el Espíritu ya trabajaba con la gente, por lo menos para que supieran que algo iba a pasar, que Dios estaba preparando. Eso que les dijo antes, ¿hay algo nuevo? Bueno, después de haber leído lo que leyó el etíope, seguimos en el 9, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. El sepulcro que en realidad era lo que hubiera correspondido, porque él fue crucificado como los dos presos que tenía ahí al lado, como un malhechor. Lo que no se dijo todavía en este tiempo era que un creyente como José de Arimatea le dio después una cueva especial, porque claro, estaba preparada la resurrección. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió con los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor, pasamos ya esa fotografía de lo que fue su crucifixión y su muerte, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación,
Su descendencia prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Hay dos cosas acá que me pararon. Y como Él ofreció su vida en expiación, es para leer Levítico, donde está todo el asunto de la expiación. De ahí también lo que eran los sacrificios para ese mundo pastoril, donde el símbolo del sacrificio era con una oveja, con un cordero, ¿no? Pero todo el tema de la expiación, leo un poquitito eh, con respecto a quien había sido culpable de algo, ¿no? Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, largas explicaciones de las culpas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido, una hembra del rebaño que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por el pecado. Un sacrificio por el cual la expiación permitirá que el pecador quede libre de su culpa. ¿Sí? Hay mucho para leer, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, acá, clarito, es el Señor que quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y de esa manera ofreció, y como Él, y como Él, el siervo, el Mesías, ofreció su vida en expiación, dice, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Dos cosas. Y dos cosas que hacen ver cuando uno está haciendo la lectura en voz alta, lentamente. Volvemos otra vez a la lectura con comprensión. Antes había dicho, nadie se preocupó de su descendencia en el Nuevo. Jesús no tuvo hijos y era una tragedia que un hombre muriera sin hijos. Nadie se preocupó de él, nada. Todo lo que dice del siervo, del Mesías, es horrible y negativo a los ojos de los hombres que tienen en su mente otros ideales. Pero acá, fíjense, cómo él ofreció su vida en expiación, todo en pasado, y ahora acá verá futuro, empieza a hablar en futuro. La muerte es toda relatada en pasado. Verá su descendencia, ahí tendrá hijos. Por eso el Señor habló de hijos, aquellos a quienes Él había redimido. Verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Es el mismo versículo donde primero dice el Señor quiso quebrantarlo, acá dice llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, estoy en el versículo 11. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Nuevamente la metáfora para hablar de la resurrección, volverá a ver la luz, quedará satisfecho por su conocimiento. Quedará satisfecho, hay un punto y coma que no lo había leído, quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. La obra está realizada. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Habíamos leído esa prueba de que Dios iba a vencer al tirano que tenía el botín, que tenía al pueblo como el botín, en el capítulo 49. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá su botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. En el Nuevo Testamento, en Romanos 8, dice que Jesús intercede, en Hebreos dice que Jesús intercede, y creo que en Pedro también. Ese es el final, Cargó con el pecado de muchos e intercedió
por los pecadores. Pero termino con este capítulo tan extraordinario. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era tan central la figura del Cordero? Porque tenía que ver con la vida, la creencia, los mandatos del Señor, que el sacrificio de un cordero era el símbolo del perdón de Dios. Y entonces terminamos leyendo en Apocalipsis, porque de la misma manera la simbología que recorre toda la Biblia, cuando Juan está contando, dice que en medio de los 4 seres vivientes, Apocalipsis 5 o 6, vi a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Y está todo el relato apocalíptico, pero quería unirlo para que entendamos los lectores de este mundo occidental tan distinto. ¿Por qué la aparición en el Apocalipsis? Porque Jesús, el Mesías, había sido como un cordero sacrificado. ¿Y cuál es la canción? ¿Cuál es el canto? Digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué había dicho Dios? Cargó por el pecado de muchos e intercedió por los pecadores, pero dijo Dios en el 12, le daré un puesto entre los grandes. Bien, terminamos el capítulo 53, ahora viene con otro tono el 54, pero hemos llegado al momento clímax de hasta ahora, de la profecía que Dios dio en este libro y que nos llega a nosotros y que tenemos que, con estos pocos elementos de interpretación, pero vislumbrar con la ayuda del Espíritu Santo, que desde la antigüedad la figura de Jesucristo, el siervo sufriente, el Mesías, había sido preanunciado para que fuera recibido y entendido cuando llegara a este mundo. Y todo lo tenemos relatado en el Nuevo Testamento. Muy bien, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero no podíamos dejar este capítulo cortado por la mitad. De manera que cerramos la Biblia ahora y seguiremos mañana. Que Dios los bendiga ricamente.